El Dominus atravesó la atmósfera superior de Silos, un planeta recién cartografiado en los límites del espacio conocido. El elegante casco oscuro del crucero brillaba bajo la luz de dos soles ponientes, un marcado contraste con el exuberante paisaje indómito que se encontraba debajo. Mientras la nave descendía, el comandante Saro se paró en el puente mirando el mundo desconocido. Su armadura Kous brillaba y sus ojos multifacéticos reflejaban los tonos alienígenas del planeta. Sus mandíbulas afiladas chasqueaban con anticipación. Silos había enviado una señal de socorro que describía una enorme criatura que aterrorizaba la región. Los Silans, una especie solitaria y avanzada, eran raramente vistos e incluso menos comprendidos. Su pedido de ayuda había sido vago, lleno de súplicas desesperadas y descripciones poco claras de un monstruo. La misión de Saro era simple: encontrar y eliminar la amenaza. El Dominus aterrizó en un claro rodeado de una imponente flora bioluminiscente. Estas extrañas plantas pulsaban con un brillo etéreo que arrojaba una luz de otro mundo a través del paisaje, mientras la rampa de embarque Saro y su escuadrón de élite, vestidos con trajes exoesqueleto avanzados, se adentraron en el aire húmedo y espeso de Kilos. Su armadura estaba hecha de una aleación resistente y rara que estaba diseñada para soportar condiciones extremas y cualquier forma de vida hostil que pudiera encontrar. El equipo se mueve con precisión militar. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo cubierto de musgo blando. Saro levantó una mano haciendo una señal para que el escuadrón se detuviera. Se arrodilló para inspeccionar un conjunto de huellas enormes de al menos 1 metro de ancho presionado profundamente en la tierra. Se alejaron del lugar de aterrizaje y desaparecieron en el denso bosque. Los ojos del comandante se entrecerraron mientras trazaba el camino con un escáner que reconocía débiles rastros de energía que no se parecían a ninguna especie conocida. El grupo avanzó con cautela. ¡Listas ya armas! El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las plantas bioluminiscentes iluminaban su camino con un débil resplandor espeluznante. Ruidos extraños resonaban en el aire. Hojas susurrantes, llamadas de animales distantes y un ocasional gemido agudo que ponía los nervios de punta a Saro. La atmósfera estaba tensa, cargada con un miedo tácito. Mientras se adentraban más en el desierto, los sonidos se hicieron más fuertes, más nítidos. El equipo estaba alerta. Todos los sentidos se agudizaron. Entonces, sin previo aviso, el ruido se detuvo. El silencio arrepentido era desconcertante. Saro levantó un puño para indicarle al equipo que se detuviera. Escanearon el área, las armas apuntaron, listos para lo que pudiera venir, y luego lo vieron al borde de un claro. Una criatura surgió. Era pequeña, no más grande que un bebé humano, cubierta de suave pelaje blanco. Grandes ojos expresivos miraron a los soldados con curiosidad. La cabeza de la criatura se inclina ligeramente, como si evaluara a los recién llegados. Tenía un hocico corto, una cola que se movía y pequeñas patas. Parecía una versión exagerada de un cachorro terrestre, casi demasiado linda para ser real. Saro frunció el ceño confundido. Este era el monstruo, la criatura que el Sorian había descrito como una amenaza. Dio un paso cauteloso hacia adelante, lo que hizo que la criatura moviera la cola más rápido y rebotara con entusiasmo. Soltó un suave yip, casi como un saludo. El comandante Gal, el miembro más joven del escuadrón, habló vacilante. «Es solo un cachorro». Saro giró la cabeza ligeramente, todavía concentrado en la criatura. La situación no tenía sentido. El Sorian había hablado de un monstruo. Pero este pequeño animal de aspecto inocente no era nada más que eso. Le hizo un gesto a Grial para que se acercara el joven soldado. Dio un paso adelante arrodillándose para extender una mano hacia la criatura, que olfateó con curiosidad antes de lamer su guante blindado, haciendo que Gutal se riera entre dientes. El encanto de la criatura estaba desarmando al escuadrón. Se relajó bajando ligeramente su arma, pero Saro permaneció escéptico. «Algo no está bien», murmuró, activó su comunicador contactando al Dominus. «Este es el comandante Saro. Hemos localizado la fuente de la perturbación.
pero no es lo que esperábamos preparados para transportarnos a nosotros y al espécimen de regreso a la nave, para un análisis más profundo mientras se preparaban para regresar a la nave. La pequeña criatura, ahora apodada Cachorro por el equipo. Los seguido. Voluntariamente parecía encantado por la atención rebotando junto a los soldados. Saro no podía quitarse la sensación de que se estaban perdiendo algo crucial. ¿Cómo podría este pequeño, un animal aparentemente inofensivo, puede ser la causa de tanta alarma en el equipo Dominus? Reunidos en el laboratorio de la nave, el cachorro fue colocado en una cámara de observación rodeada de escáneres avanzados y equipo de monitoreo. El doctor Takali, el biólogo de la nave, comenzó un examen minucioso. La criatura parecía ser perfectamente normal y no mostraba signos de los atributos monstruosos descritos en la señal de socorro soriana. Mientras el equipo observaba, el cachorro exploró su nuevo entorno con una mezcla de curiosidad y alegría. Husmeó en el equipo, tocó las paredes transparentes y ocasionalmente se sentó a mordisquear un juguete proporcionado. Parecía completamente inofensivo, más una mascota que un depredador. Saro, de pie en la ventana de observación, sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. La criatura era innegablemente adorable, pero la situación estaba lejos de resolverse. La advertencia de los Zoran había sido clara y su miedo genuino. Había más en este cachorro de lo que se veía a simple vista. Cuando el Dominus inició rumbo a la capital soriana, Saro no pudo evitar preguntarse cuál era la verdadera naturaleza de esta misteriosa criatura y qué habían traído realmente a bordo de su nave. De regreso al Dominus, la tripulación se encontró cautivados por su inesperado cachorro pasajero, y mientras continuaban llamando a la criatura, se había convertido rápidamente en un favorito entre los miembros de la tripulación. Sus payasadas juguetonas y su comportamiento inocente eran una distracción bienvenida de la tensión de su misión. Pero debajo de la superficie, el misterio de la verdadera naturaleza del cachorro carcomía al comandante Saro y al equipo científico de la nave en el laboratorio de última generación de la nave. El doctor Takali trabajó incansablemente para comprender el enigma ante ellos. El laboratorio lleno de equipos de escaneo avanzados y especímenes alienígenas de toda la galaxia, ahora estaba enfocado completamente en esta pequeña criatura modesta. El cachorro estaba sentado en una unidad de contención transparente, masticando felizmente un hueso sintético, mientras una docena de escáneres analizaban cada uno de sus movimientos. La Dora, Tali, una bióloga experimentada con una profunda fascinación por la vida extraterrestre, estaba perpleja. Todos nuestros escaneos muestran que es solo un animal común. Ella le informó a Saro, que estaba cerca mirando a través de la ventana de observación. No hay indicios de ninguna firma de energía inusual o anomalías biológicas. Es como si realmente es solo un cachorro. Saro frunció el ceño y entrecerró los ojos. Pero la señal de socorro de Sorian era clara. Describieron un monstruo, no una mascota. Takali ascendió. Sus ojos seguían en el monitor. Es posible que estemos perdiendo algo. Tal vez la criatura tiene alguna habilidad latente que no hemos activado. Debemos considerar todas las posibilidades, incluso aquellas que parezcan extravagantes. Con eso, la tripulación comenzó una serie de experimentos controlados. Expusieron a Pop a varios estímulos, luz, sonido, cambios de temperatura, tratando de provocar una respuesta, pero Pop permaneció inalterado. Reaccionó como lo haría cualquier animal pequeño. Ladró ante ruidos fuertes. Tembló con el frío y mostró curiosidad hacia las luces brillantes. La tripulación incluso intentó introducirlo en diferentes entornos que simulaban varias condiciones planetarias, pero nada provocó una transformación. Pasaron los días sin avances. Pop continuó explorando su unidad de contención, aparentemente ajeno a la frustración de los científicos. Fue durante una sesión de observación de rutina que sucedió algo inesperado. Griao, el joven recluta que inicialmente había interactuado con Pup, estaba de servicio cuidando a la criatura. Aburrido y sintiéndose un poco juguetón, lanzó una pequeña pelota a la unidad de contención. La reacción del cachorro fue instantánea. Saltó hacia la pelota con entusiasmo. Meneó la cola furiosamente, pero mientras perseguía la pelota, la atmósfera de la habitación cambió. Griol notó un cambio sutil en el aire.
una leve vibración que pareció resonar a través de las paredes. Se inclinó más cerca y miró a Pop mientras la criatura continuaba con sus payasadas juguetonas y luego sucedió por una fracción de segundo. Griol vio algo que hizo que su corazón se acelerara. La forma de Pop pareció parpadear y por un breve momento una sombra masiva envolvió a la criatura. Era como si una enorme figura monstruosa se cerniera. Sobre Pup imitando sus movimientos, Graal parpadeó, inseguro de si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Se frotó los ojos y se concentró de nuevo. Pero la visión se había ido. Pup había vuelto a su estado normal. Jadeando y mirándolo con grandes ojos inocentes, el pulso de Gal se aceleró cuando tocó el panel de comunicación. «Comandante Saro, Dr. Takali, necesita ver esto», dijo su... La voz se le quebró en unos minutos. El comandante y el biólogo estaban en la sala de observación. Revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del laboratorio, la repetición confirmó lo que Grill había visto mientras Pup jugaba allí. Hubo una distorsión momentánea, una figura sombría que parecía ocultar a la criatura. Era enorme, indistinta y aterradora. Un marcado contraste con la apariencia benigna de Pup. La frente de la Tali se frunció mientras analizaba los datos. «Es una especie de campo de energía», murmuró. «No es una transformación, sino una especie de proyección. La criatura en sí no está cambiando. Algo más se está manifestando a su alrededor». Las mandíbulas de Saro hicieron clic pensativamente. Podría ser esto lo que temían los Zoran. Una ilusión, un mecanismo de defensa, pero ¿por qué parece inofensivo a menos que se lo provoque? El equipo especuló descontroladamente. Pup, un cambiaformas, una entidad psíquica que proyecta imágenes falsas, o tal vez un ser conectado a otra dimensión. ¿Dónde residía su forma verdadera? Las posibilidades eran infinitas, y las respuestas esquivas mientras debatían sobre el Dominus. Recibió una comunicación del El Consejo Soriano, solicita una actualización inmediata sobre la misión. Saro sabía que necesitaban respuestas. Respuestas que aún no tenían, pero una cosa era segura. Pup era más de lo que parecía, y los Zoran tenían todas las razones para temer su potencial. Decididos a descubrir la verdad, Saro ordenó a la tripulación que se preparara para partir de inmediato a la capital soriana. Necesitaban enfrentarse al Consejo y aprender todo lo que pudiera sobre este supuesto guardián y la historia de Silos. Los motores del Dominus rugieron y la nave puso rumbo hacia el corazón de la civilización Zoran. Llevaba consigo el peso de preguntas sin respuesta y una criatura que desafiaba toda explicación mientras se dirigían a toda velocidad hacia su destino. Saro no podía quitarse la sensación de que estaban a punto de descubrir algo mucho más grande que una mera curiosidad biológica. El destino de Pup, el Soriano y posiblemente su propia tripulación pendía de un hilo. Entrelazados con el misterio de una pequeña criatura con un secreto monstruoso, los Dominus se acercaron a la capital Zoran. Una ciudad en expansión construida dentro de la vasta cavernas de cristal bajo la superficie de Sio, el paisaje pasó de bosques frondosos a una fascinante variedad de estalactitas y estalagmitas luminiscentes que arrojaban reflejos iridiscentes que bailaban a través del casco de la nave mientras el crucero descendía a la cámara de atraque principal. El comandante Saro se robó para la próxima confrontación con el enigmático Consejo Soriano. Al desembarcar Saro y su equipo fueron recibidos por una delegación de funcionarios sorianos. Sus formas etéreas y túnicas sueltas les daban una apariencia casi fantasmal. El líder Elder Sanara, una figura alta, con piel pálida, luminiscente y ojos plateados penetrantes. Dio un paso adelante, su expresión era sur, pero había una tensión subyacente en su mirada. «Bienvenido, comandante Saro», entonó su voz suave pero resonante. «Confiamos en que hayas traído al guardián a salvo». Saro indicando haciendo un gesto para que su equipo lo seguiría mientras llevaban una unidad de contención que albergaba a Pop, la pequeña criatura ajena a la gravedad de la situación, miró con ojos curiosos cuando entraron al gran salón. Las paredes brillaban con un caleidoscopio de colores que reflejaban los inmensos cristales que formaban el núcleo de la civilización soriana.
La cámara del consejo era un sitio impresionante con imponentes pilares de cristal y una gran mesa circular hecha de una sola gema pulida. Los miembros del consejo sentados a su alrededor exudaban un aura de sabiduría y poder mientras Saro y su equipo tomaban sus lugares. El anciano Sinara comenzó a hablar. «Comandante, le debemos una explicación», comenzó con su tono grave. La criatura a la que se refiere como cachorro es conocida por nosotros como el Guardián, un ser antiguo creado por nuestros antepasados para proteger este mundo. Su verdadera naturaleza no es fácil de entender incluso para nosotros, sus creadores. Hizo una pausa y escaneó la habitación antes de continuar. El Guardián tiene la capacidad de proyectar una presencia formidable, un mecanismo de defensa contra cualquier amenaza percibida. Lo que vio en su laboratorio no fue una transformación física, sino una energía. Manifestación. Una advertencia en tiempos de gran peligro. El Guardián puede aparecer como una entidad monstruosa, capaz de una destrucción inmensa. Los ojos de Saro se entrecerraron mientras absorbía la información. ¿Por qué no revelaste esto antes? Podríamos haber evitado mucha confusión y un peligro potencial. Anciano Sinara a un lado, un dejo de arrepentimiento en su expresión. Nuestra historia está plagada de desconfianza hacia los forasteros. El propósito del Guardián siempre ha sido protegernos y temíamos que si se conociera su verdadera naturaleza, podría ser explotada o peor, provocar una violencia innecesaria. Necesitábamos asegurarnos de que no fueras una amenaza. La habitación quedó en silencio mientras la gravedad de la situación se hundía. El Saurian había retenido información deliberadamente, poniendo a prueba las intenciones de la tripulación y, por extensión, su capacidad para manejar la verdad. Saro entendía su precaución, pero sintió una frustración latente por el secreto innecesario mientras continuaban discutiendo. El Guardián. Un estruendo bajo resonó en la cámara. Los pilares de cristal vibraron y las luces luminiscentes parpadearon. El aire se espesó con tensión y una sensación palpable de pavor se instaló sobre la habitación. Los ojos de la anciana Sara se abrieron alarmados. El Drar susurró su voz apenas audible. Saro se volvió bruscamente hacia ella, quienes son los Drar. La expresión de la anciana Sara endurecida son una especie guerrera, conquistadores de mundos. Han codiciado nuestros recursos durante mucho tiempo, pero nuestro aislamiento y la presencia de los guardianes los han mantenido a raya. Parece que su paciencia se ha agotado como si fuera Q. Una pantalla holográfica en el centro de la habitación se activó mostrando la red de defensa Soran. Una flota de naves enormes había ingresado al sistema, sus siluetas ominosas contra el fondo de estrellas. La flota Drar estaba posicionada en un bloqueo alrededor de Silos, y sus intenciones eran claras: invasión. Los miembros del consejo se estallaron en una ráfaga de discusiones preocupadas. Sus voces se alzaron en pánico. Saro rápidamente tomó el mando, llamando a su equipo a la acción. «Necesitamos movilizarnos», ordenó. «Prepárese para una defensa a gran escala. Preparen al Guardián. Puede que sea nuestra única oportunidad». La anciana Sinara se acercó. Su compostura se restableció. «El Guardián debe ser liberado». Ella estuvo de acuerdo, pero sepa esto: su poder es inmenso, y sin control nos protegerá, pero también puede causar daños colaterales. Debemos estar preparados para todos los resultados. Con el consentimiento del Consejo, los sistemas de defensa sorianos se activaron, las alarmas sonaron por toda la ciudad, y las cavernas serenas alguna vez zumbaron con la actividad de soldados y civiles. Por igual, la tripulación de los Dominus, junto con las fuerzas sorianas, coordinaron rápidamente sus esfuerzos, preparándose para el asalto inminente, mientras la flota Drar descendía. La unidad de contención del Guardián fue llevada al frente de la ciudad Pop. Ahora consciente de la creciente tensión, miró a su alrededor con una preocupación casi humana. Saro se acercó a la criatura, su expresión seria pero suave. «Es hora, pequeño», dijo en voz baja. El momento fue surrealista. El pequeño animal de aspecto inofensivo
estaba a punto de transformarse en el arma más poderosa del planeta. Mientras las naves Drar se acercaban, la atmósfera crepitó con energía. Pup comenzó a brillar, una luz suave que emanaba de su pelaje. El suelo debajo de él tembló, y el aire se espesó con una fuerza casi palpable. Luego, con un estallido arrepentido de energía, la forma de Pup se expandió. El suelo se sacudió violentamente, y una figura enorme emergió de la luz cegadora. El guardián había despertado. Se alzaba elevándose sobre la ciudad. Una enorme bestia sombría con ojos que ardían como estrellas. Su rugido resonó a través de las cavernas, un sonido que parecía provenir de las profundidades del universo mismo. Las fuerzas Drar dudaron momentáneamente aturdidas por la aterradora presencia del guardián, pero se recuperaron rápidamente. Lanzando su asalto, el cielo se llenó con el resplandor de las armas de energía y el rugido de los motores. La batalla había comenzado cuando el guardián se enfrentó a los invasores. Los sorianos y la tripulación del Dominus lucharon valientemente para proteger su hogar. El guardián, con su fuerza y ferocidad colosales, era una fuerza a tener en cuenta. Aplastó a las naves enemigas como moscas. Sus enormes extremidades se estrellaron con un poder devastador, pero los Drar eran implacables. Su tecnología avanzada y su gran número los abrumaban en medio de todo. Del caos, Sarn lideró un equipo de ataque en una misión audaz para infiltrarse en la nave insignia Drakkar. Su objetivo era deshabilitar el centro de mando de la nave, cortando la cabeza de la invasión mientras luchaban por los pasillos de la nave. La verdadera naturaleza de la amenaza Drar se hizo evidente. No solo buscaban recursos, buscaban dominar y esclavizar a los sorianos para romper su espíritu y tomar su mundo. El equipo llegó al centro de mando, donde Saro se enfrentó al líder Drar, un señor de la guerra imponente vestido con una armadura oscura. La batalla fue feroz. Cada golpe reverberaba a través de la nave. Saro luchó con una ferocidad alimentada por lo que estaba en juego en el conflicto. Finalmente, con un golpe decisivo derrotó al señor de la guerra, enviando un shock a través de las filas Drar con su líder. Derrotado, la flota Drar comenzó a retirarse. El guardián, sintiendo que la marea de la batalla cambiaba, dejó escapar un último rugido estremecedor, dispersando a las naves restantes. Los cielos se despejaron y el silencio cayó sobre el campo de batalla. Los sorianos y la tripulación del Dominus estuvo de pie en medio de las consecuencias, cansada pero victoriosa. El guardián había completado su tarea y comenzó a encogerse hasta volver a su forma original. La transformación fue rápida. La fachada monstruosa se disolvió para revelar la pequeña criatura sin pretensiones conocida como Cachorro cuando el polvo se asentó. La anciana Zanara se acercó a Sarach. Su expresión era una mezcla de alivio y gratitud. «Has salvado nuestro mundo», dijo. Su voz se llenó de emoción. «El guardián ha cumplido con su deber, pero son tú y tu tripulación quienes han asegurado nuestra supervivencia. Te debemos una deuda que nunca podremos pagar». Saro ascendió. Su mirada se desplazó hacia Pup, que ahora yacía pacíficamente a sus pies. «No éramos solo nosotros». Respondió que fue un esfuerzo de equipo y que no podríamos haberlo hecho sin el guardián o sin Cachorro. El guardián, una vez un símbolo de miedo y poder, se había convertido en un faro de esperanza y unidad. Los sorianos y la tripulación del Dominus se habían enfrentado a un enemigo común y habían surgido más fuertes por ello cuando comenzó el proceso de reconstrucción y seguridad de su alianza. El misterio de finalmente se entendió que el guardián no era solo una criatura de inmenso poder, sino un protector, un símbolo de la fuerza y la resistencia de los hilos. Y en cuanto a Pup, la pequeña criatura había demostrado que incluso los seres más modestos podían guardar los mayores secretos y el coraje más profundo. Las secuelas de la batalla dejaron a la capital Zoran en un estado de tensa recuperación. La ciudad de cristal, una vez serena y brillante con una suave luz etérea, ahora tenía las cicatrices del reciente conflicto. Los cristales rotos y los escombros estaban esparcidos por los pisos de la caverna. Las estalactitas, una vez majestuosas, habían perdido algo de su brillo.
El aire estaba lleno del zumbido de los drones de reparación y los sonidos distantes de Zoran y los miembros de la tripulación dominante trabajando juntos para reconstruir lo que se había perdido. El guardia, que había regresado a su forma diminuta, descansaba pacíficamente en una unidad de contención bajo vigilancia ligera. La criatura conocida como Pup por la tripulación se había convertido en un héroe improbable y un símbolo de la resistencia y la unidad entre los sorianos y los forasteros. Pero a pesar de la victoria, una sensación inminente de rodillas se cernía sobre el comandante Saro y el anciano Sanara. La retirada de los Drar se sintió demasiado fácil, y ambos líderes sabían que esta victoria podría ser solo un respiro temporal. Saro estaba con el anciano Sanara en la cámara del consejo que ahora estaba llena de actividad. Zoran y Dominus. El personal intercambió informes, analizó los datos de la batalla y discutió estrategias para el futuro. Sanara se volvió hacia Saro. Su expresión era solemne. El Dr. Har no aceptará esta derrota a la ligera. Dijo que volverán y la próxima vez estarán preparados para el guardián. Saro ascendió. Sus ojos se entrecerraron mientras pensaba. Estuvo de acuerdo. Necesitamos comprender el interés de los Dark en este planeta. Más allá de sus recursos, hay algo más en juego aquí. Algo que no estamos viendo. Justo cuando comenzaban a elaborar una estrategia, una transmisión urgente llegó a través de la red de comunicación. La imagen de un explorador soriano con los ojos abiertos y frenético parpadeó en la pantalla central. Comandante del Consejo Saro, hemos detectado una anomalía fuera de nuestro sistema. El explorador informó que se acerca un objeto masivo, su energía. Las lecturas están fuera de escala. La sala quedó en silencio. La transmisión de datos mostró una nave colosal diferente a cualquier nave Drar que habían visto antes. Era un gigante cubierto con una armadura oscura y dentada y emitiendo un AA amenazante. La nave estaba enorme, empequeñeciendo fácilmente a toda la capital Zoran. Su aproximación fue lenta pero deliberada, una silenciosa declaración de su poder. Saro apretó los puños. ¿Qué es esa cosa?, murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. El doctor Takali, que había estado monitoreando, Pop se apresuró a entrar en la cámara. Comandante Elder Zara, creo que esa nave está conectada con el guardián. Orígenes, dijo sin aliento. He estado analizando las firmas de energía del guardián y coinciden con las lecturas que estamos obteniendo de esa nave. Es como si fueran dos partes del mismo agujero. La realización funcionó a Saro y Sanara simultáneamente. El guardián no era solo un protector, era una parte de algo mucho más grande, una pieza de un antiguo rompecabezas que se extendía por el cosmos. La nave que se acercaba probablemente era un remanente de la misma civilización que había creado al guardián. Ahora se dirige hacia ellos. Sus no estaban claras, pero indudablemente eran intenciones significativas. La voz de Elder Zara era tranquila, pero decidida. Debemos prepararnos para lo peor. Dijo que esta nave podría estar aquí para reclamar al guardián o para destruirnos. Debemos estar preparados para cualquier resultado. Saro se inclina volviéndose hacia su equipo. Movilicen todas las fuerzas. Preparen las defensas de la ciudad y preparen al Dominus para un combate inmediato. El doctor Takali mantiene a Pup a salva y controle cualquier cambio mientras la tripulación soriana y del Dominus se apresuraban a fortificar sus posiciones. La nave gigante se acercó. Su tamaño se hizo más evidente. Bloqueó las estrellas a medida que se acercaba al planeta. La tensión en el aire era palpable. Cada latido del corazón se sincronizaba con la ansiedad palpitante que se extendía por toda la ciudad. Luego la nave se detuvo. Flotó siniestramente en órbita. Silenciosa y aún así, la habitación contenía su respiración colectiva esperando el siguiente movimiento. Una repentina explosión de energía salió disparada de la nave. No fue un ataque, sino un rayo de comunicación. Golpeó la unidad de contención del guardián. Envolvió a Pup en una luz cegadora. La pequeña criatura se agitó. Sus ojos brillaban con una luminiscencia sobrenatural. La cámara estaba bañada por la misma luz y una voz profunda y resonante resonó en el espacio. Hablaba en un idioma que ninguno de ellos reconocía todavía. Ellos lo entendieron a través de una extraña comprensión innata. La voz era antigua, sabia y llena de autoridad, hijos de Silos y visitantes de las estrellas ante los que están el legado de los antiguos, el guardián.
Un fragmento de nuestro poder fue confiado a este mundo para proteger y preservar. Ahora regresamos para reclamar lo que es nuestro y para evaluar el valor de aquellos que poseen nuestra reliquia. El mensaje era claro. Esta era una prueba. La nave, un emisario de los creadores, estaba aquí, para juzgar a los sorianos y sus aliados para determinar si eran dignos custodios del guardián. La voz continuó detallando las pruebas que seguirían. No fue una batalla de fuerza, sino un desafío de sabiduría, coraje y unidad. Mientras la luz se desvanecía, Saro y Sanara intercambiaron una mirada determinada. Este no era el final que habían esperado, pero era una oportunidad para demostrar su valor. Los sorianos, guiados por su antiguo legado, y la tripulación del Dominus con su resiliencia y adaptabilidad, enfrentarían estas pruebas juntos. El primer desafío llegó rápidamente. El guardián, ahora brillando con una suave luz interior, fue liberado de su contención. El cachorro trotó hacia el centro de la cámara, donde el suelo debajo de él comenzó a moverse, y a cambiar. La habitación se transformó en un vasto paisaje, un terreno más grande que se sintió real bajo los pies. La voz habló nuevamente, describiendo el desafío que debían navegar por este paisaje, superar sus obstáculos y llegar al corazón donde el verdadero poder del guardián estaba sellado. Saro tomó el mando, organizando al equipo en grupos, cada uno con una tarea específica. El doctor Takali se quedó con el cachorro, monitoreando su condición y asegurando su seguridad. Graal, junto con otros soldados, exploraron el frente en busca de peligros ocultos. Los Zoran, con su conocimiento de la tradición antigua, brindaron orientación y apoyo. El paisaje era traicionero, lleno de arenas cambiantes, montañas imponentes y profundos abismos. Cada obstáculo parecía diseñado para probar su determinación y unidad. En un momento se encontraron con un enorme muro de fuego. Era una ilusión, pero el calor se sentía real. Saro lideró el camino, rompiendo la barrera con pura fuerza de voluntad, su determinación, dando ejemplo para el resto. A medida que avanzaban, los desafíos se volvieron más difíciles. Enfrentaron tormentas de vientos afilados como cuchillas, ilusiones que jugaban con sus miedos más profundos y criaturas nacidas del propio poder del guardián, cada una. El paso fue una prueba que los llevó al límite, pero con cada prueba se hicieron más fuertes y más unidos. Finalmente llegaron al corazón de la ilusión. Un jardín tranquilo lleno de flores brillantes y un estanque sereno en el centro. Había un pedestal sobre el que descansaba un pequeño dispositivo intrincado, la clave del verdadero poder del guardián. Pop se acercó al pedestal. Sus ojos reflejaban los antiguos símbolos inscritos en el dispositivo. La voz habló una última vez: para ser digno, uno debe mostrar comprensión, compasión y la fuerza para proteger al guardián. Es un regalo, pero también una carga. Quien ejerza su poder debe hacerlo con sabiduría y cuidado. Pop colocó una pata sobre el dispositivo y una ola de energía surgió a través de la habitación. La ilusión se disolvió, dejándolos de nuevo en la cámara del consejo. La unidad de contención se cerró alrededor de Pop y el dispositivo se integró en el cristal central de la ciudad, mejorando sus capacidades protectoras. La nave gigante en órbita permaneció en silencio por un momento y luego lentamente comenzó a retroceder su haz de comunicación. La voz habló una última vez, más suave. Ahora, casi aprobando, han demostrado su valía. El guardián permanecerá. Contigo, un símbolo de tu valor y un protector de este mundo. Usa su poder sabiamente, porque no es solo un arma, sino un legado. Mientras la nave partía lentamente dejando el sistema Zoran, un suspiro colectivo de alivio inundó la ciudad. El peligro había pasado, y no solo habían sobrevivido, sino que habían demostrado su valor a los antiguos poderes. El guardián ahora entendía completamente. Era más que un simple protector, era un vínculo entre el pasado y el presente, un recordatorio de las responsabilidades que conlleva un gran poder. La anciana cenera se volvió hacia Saro, sus ojos llenos de gratitud y respeto. No podríamos haber hecho esto sin ti, y tu tripulación. No solo nos has salvado, sino que nos has enseñado el valor de la unidad y el coraje, Saro.
Buscando con una extraña sonrisa en sus rasgos severos, fue un desafío, pero lo enfrentamos juntos. El guardián permanecerá aquí, pero también lo hará la amistad que forjamos mientras la tripulación del Dominus se preparaba para partir. Dejaron atrás un mundo cambiado para siempre, los Sorianos. Ahora, con una comprensión más profunda de su antigua herencia, estaban junto a sus nuevos aliados, listos para enfrentarlo, que sea que el futuro pueda traer. Y mientras el Dominus ascendía a las estrellas, el cachorro observaba desde la unidad de contención una pequeña criatura enigmática con el corazón de un gigante. La tripulación sabía que encontrarían muchos más misterios y desafíos en sus viajes, pero ninguno sería como este. Habían conocido a una criatura que era más de lo que parecía, enfrentaron una prueba que midió su valor, y emergieron con un vínculo que trascendió especies y mundos, mientras se aventuraban de nuevo a lo desconocido. Llevaban con ellos las lecciones de Silos y el conocimiento de que incluso el más pequeño entre ellos podía tener el mayor poder, y así la historia del guardián y sus improbables amigos se convirtieron en una leyenda. Una historia de coraje, la unidad y la fuerza duradera de la compasión.